Hola amantes de la poesía, bienvenidos y bienvenidas a este sexto día del Festival Internacional de Poesía Letra Lúdica. En esta edición decidimos incorporar un nuevo evento para promover las publicaciones de las obras escritas de poetas y poetisas. De esta manera, presentamos en este primer encuentro, Entre Caminos y Voces, una publicación de Leonardo Ramírez desde Colombia, y Edel Vicente González Pérez desde España, presenta su antología poética Ánfora de Sentimientos. Al finalizar esta actividad tendrán un brevísimo espacio para ingresar a la sexta mesa de lectura. Podrán encontrar el link en la descripción de este video. Disfruten de este especial encuentro. Bueno, un cordial saludo a todos y todas. De antemano, muchísimas gracias al Festival Internacional de Poesía Letra Lúdica por permitirnos estos espacios de compartir, por permitirnos estos espacios de difusión y sobre todo como de fiesta de la palabra. Entonces, muchísimas gracias al festival y bueno, en esta ocasión estaré presentando mi último libro publicado que se titula Entre Caminos y Voces. Es un libro que contiene poesía, que contiene también algunos relatos y algunos cuentos, pero que sobre todo contiene esa manera, digamos, de resistir o esa manera de reexistencia también ante estos procesos, digamos, de la modernidad, ante estos procesos de la crisis civilizatoria, ante estos procesos tan difíciles a veces de la cotidianidad, de la burocracia. Entonces, creo que en la poesía y especialmente en este libro he encontrado esas maneras de resistir, cuestiones que también he abordado desde el aspecto académico, desde el aspecto, digamos, un poco más desde mi rol docente o de otros roles más asociados a la academia, pero la literatura y la poesía ha sido también para mí una fuente no solamente de inspiración, sino también de expresión. Y lo primero que quiero contarles acerca de este libro es también una especie como de homenaje y de exaltar algo que me parece importante, y es que un libro, si bien se escribe de manera individual, si bien los poemas y los cuentos y los relatos que están acá consignados son míos y son de, digamos, de mi autoría, yo creo que un libro nunca es un proceso, digamos, en solitario. Este libro en particular contiene, por ejemplo, mis lecturas sobre Gonzalo Arango, sobre todo, y sobre el nadaísmo, que ahorita les voy a contar un poco sobre eso, pero también contiene mis lecturas sobre otros poetas como por ejemplo Bukowski, o sobre filósofos como Nietzsche, sobre mi pensamiento ambiental latinoamericano, que ha sido el grupo donde he desplegado esos sentipensares, ese concepto también tan fuerte en mí que es el sentipensar ambiental. Entonces eso es, digamos, como lo primero que quiero contarles del contenido del libro, y además también algo que me parece relevante, y es la participación de grandes amigos y de grandes, digamos, escritores también en este libro. Por ejemplo, el prólogo lo escribe Jorge Ariel García. Es un escritor del municipio de donde yo vengo también, que se llama Chinchina Caldas, que está ubicado acá en Colombia. Jorge Ariel es una persona, es un gran escritor. Es un escritor que si bien aún no ha tenido sus primeras publicaciones, aún estamos, digamos, como a la espera de ese proceso, pero que ha tenido la oportunidad de compartir algunos escritos en algunos espacios, y me ha parecido muy interesante ese diálogo con él. También quiero contarles que la portada, la pueden apreciar acá un poco mejor. La portada es una fotografía de un gran amigo también, una persona que estimo muchísimo, que se llama Giovanni Rengifo, un gran fotógrafo. De hecho, se ha ganado algunos premios, algunos reconocimientos por sus fotografías, y es alguien a quien le digo, y que hemos hablado en otros espacios, hace poesía con la luz. Y yo creo que eso es también, haciendo como un pequeño paréntesis, algo muy interesante de esas diferentes expresiones de la poesía. La poesía que yo hago, por ejemplo, es una poesía escrita, pero para mí las fotografías también es una manera de poesía. De hecho, en un documental que se llama La Sal de la Tierra, que es un documental asociado al trabajo de un gran fotógrafo que se llama Sebastián Salgado, abordan un poco la idea de esa
digamos, de esa idea de la poesía de la luz, de que la fotografía debe ser poesía de la luz. Entonces, eso es la participación de mi gran amigo Giovanni Rengifo y la edición como tal, porque yo creo que también es un proceso interesante para todos los autores y es ese proceso, digamos, de edición, de revisión, de algunos pequeños ajustes. En mi caso lo hizo un gran amigo y un gran escritor también muy reconocido acá en mi región, que se llama Gustavo Acosta, que es un gran poeta, un gran escritor y que es alguien que tengo que agradecerle muchísimo también como esas conversaciones alrededor de la poesía, porque quiero contarles que para mí fue muy difícil encontrar un editor que respetara, digamos, mi línea de trabajo, que es el nadaísmo. El nadaísmo sé que tiene también, así como tiene muchas personas que están de acuerdo, también tiene muchas personas que están en contra. Me he encontrado con personas, por ejemplo, que dicen que eso no es poesía, o que Gonzalo Arango, que fue uno de los máximos exponentes y el creador del nadaísmo, dicen de él que no es poeta. Entonces fue muy difícil, o ha sido muy difícil para mí encontrar esos espacios, digamos, donde se valore de verdad la poesía nadaísta. Y quiero iniciar ya a compartirles un poco más del contenido del libro, justamente con esta mención a Gonzalo Arango, y vamos entonces a leer ese primer poema, que es justamente una carta escrita para Gonzalo. Miren, el nadaísmo es una corriente que surge en Colombia, que surge como una corriente literaria, pero que, digamos, trasciende mucho más allá de la literatura. El nadaísmo se convirtió en esa especie de rebeldía también, en esa especie de contracultura, si lo podemos llamar así, aunque tengo como mis reservas con esos términos, pero fue una denuncia sobre todo a un orden establecido. Yo he trabajado también la línea, por ejemplo, de la anarquía, la línea, por ejemplo, de ese cuestionamiento ante el poder, y el nadaísmo fue principalmente eso. Gonzalo Arango, en su primer manifiesto nadaísta, que se publica en 1954, si no me equivoco, ese primer manifiesto nadaísta, una de las primeras cuestiones que dice es eso, que vamos a cuestionarlo todo, y eso me parece una postura fundamental. Entonces, para que conozcan un poco más de mi relación con el nadaísmo, quiero compartirles este primer poema, que es una carta, como les decía, carta a Gonzalo Arango. Ha sido uno de los únicos poemas que he escrito o en varias partes. Carta a Gonzalo Arango. 1. Estimado poeta, he decidido acompañarte en tu revolución. Te he leído y he sacado citas para la construcción de mis textos. Pienso que tus luchas son, al igual que las mías, también un desprecio a este destierro que han nombrado ciudad, un desprecio a esta voracidad que han llamado progreso y un desprecio a esta estupidez llamada desarrollo. Tus escritos han nutrido mis contextos, me has hecho mejor académico, o quizás peor, depende a quién le preguntes, pero algo sí es seguro, me has hecho un mejor poeta. Si hay que declararse algo, si la sociedad me exige ponerme un rótulo, me declaro nadaísta. 2. Querido profeta, me confundí mucho al leer en ti un suplicio a Dios, especialmente luego de conocer tu relación con aquel carpinterito. También me has puesto en una extraña tristeza con la pérdida de gloria en tu discurso vendido del buque, con un hieras nefasto. Sucumbiste a la oligarquía, querido poeta. A veces pienso que lo que siento es lo mismo que sentiste cuando conociste a Águila Negra y luego viste cómo se entregó. Tu espíritu no cabe en los signos pesos o signos de desprecio de la clase elitista. Creo que tu lugar está al lado del obrero, del marginal, de la poesía nadaísta y con la tierra. Es el lugar en el que estoy. Acá te espero. 3. Amado Gonzalo Arango, no creo que interesen mucho mis citas usadas para el desprecio a la academia. Definitivamente hay espacios muy áridos que no permiten el florecimiento de la vida. Quiero decirte que estoy feliz. Ya sé y siento que tu Dios no es el mismo de mi tía rezandera, que has encontrado una sabiduría profunda de la cual me nutro. Gracias, poeta. También quiero agradecerte por el inventico maravilloso y por tu gran enseñanza. Todo es mío en el sentido en que nada me pertenece. Me encanta conocer que a pesar de
de que la luz del bombillo es difícil de mantener como capricho burgués, la oscuridad de tu alma y la luz de tu espíritu nunca se ausentarán en mí. No te confundas, profeta, no pretendo vivir de tu cadáver, no iré a llorar a tu tumba, sino a revivirte, sacarte de la muerte para celebrar tu gloria por el instante en que te leen en mi poema. En este poema está presente algo que supongo le sucede a muchas personas que se encuentran con este gran poeta Gonzalo Arango y con esta corriente del nadaísmo, y es que en Gonzalo se pueden leer, digamos a grandes rasgos, dos momentos en la vida de él. Un primer momento muy contestatario, un primer momento de mucha rebeldía, de poesías cargados de esas denuncias sociales, de esas denuncias ante el orden establecido, pero en Gonzalo ocurre un cambio mediado por muchas cuestiones, como el conocimiento de la línea digamos, del hipismo, como el conocimiento con uno de sus grandes amores llamada Angelita, con varias cosas que sucedieron en su vida. Hay una transformación profunda en su poesía. De hecho, al final, uno de los poemas, digamos, que marcan ese quiebre o ese giro, se llama Adiós al nadaísmo. El propio Gonzalo Arango creó y destruyó, si lo queremos ver así, el nadaísmo, pero para mí es como una refundación, para mí es como una resignificación de lo que es el nadaísmo, y eso hace parte también un poco de cómo me entiendo en la poesía, también de cómo se nutre mi poesía de esa manera, porque al igual que ese orden establecido que criticaba, también me encontré que en la poesía hay mucha gente que puede criticar, por ejemplo, que los poemas no sean escritos en rima o en versos, por ejemplo, o que la poesía no sea escrito con una métrica claramente definida. A mí me parece que es muy importante, y lo he dicho en otros espacios de este maravilloso festival, para mí es muy importante la lúdica de la palabra. Me encanta el título de este festival por eso. Para mí la lúdica de la palabra es fundamental para entender ese asunto, digamos, de la literatura, y para deleitarnos con esa libertad que nos puede crear eso. Yo, como les mencionaba al inicio, vengo de otros lugares, digamos, más académicos, y siempre he sentido ese desgaste por el concepto, por ejemplo, de verdad. Para mí el concepto de verdad, incluso a veces el concepto de identidad, me cuestan muchísimo. Y en la literatura es donde puedo, digamos, desarrollar o desplegar mejor esa libertad de crear. Para mí, incluso la palabra poesía, desde su raíz de poiesis, habla de esa, digamos, de esa creación, y para mí es una creación libre, una creación, digamos, libertaria, una creación que nos permite también expresar esas reflexiones y esos sentipensares de otras maneras. Quiero compartirles un segundo poema para continuar esta charla y seguir en este compartir de la palabra, que hace justamente también, digamos, un poco alusión a esa crítica, y se titula Caminando con Cristo. Cristo, te bajé de la cruz de cada escapulario para llevarte a caminar conmigo a través de la palabra. Cuando escuchan mi Cristo, algunos se echan la bendición, otros lloran de alegría por verte tan vivo, o de tristeza por mi blasfemia que les quemó los oídos. Por lo menos algo de luz para sus corazones muertos. Eres, quizás, uno de los maestros a quienes más necesitan escuchar, pero están ensordecidos por las iglesias que se construyeron utilizándote como pretexto. Algunos no comprenden que cuando moriste en aquella cruz, murió el último cristiano. Con mi poema, retornaste para continuar tu camino de amor. Te prepararé el camino para cuando decidas volver. Los nadaístas te estaremos esperando con vino, manifiestos, marihuana y libros de Nietzsche. Será una noche bohemia. Nadie creerá tu anhelada segunda venida, y eso, precisamente, nos permitirá disfrutar de conversaciones alejadas de los creyentes. Tu palabra caminará con nosotros. Te confundirán con un hippie más, con un poeta de la vida. Tus conferencias tendrán lugar en pequeños cafés, a donde solo irán unos cuantos poetas. Te promocionaremos en redes sociales y se crearán grupos para deslegitimar que tú eres el enviado del Dios que les han mostrado. Te reclamarán porque no defiendes las santas autodefensas. Te incluirán en la lista de limpieza social. Y una noche cualquiera, los nadaístas, te enterraremos en un cofre de madera
parecido a la cruz donde estabas en tu primera muerte. Diremos algunas palabras de agradecimiento y 3 días después esperaremos a que nos visites para mostrarnos las heridas de bala y nosotros te responderemos: Cristo, Cristo, te dijimos que te dedicaras a escribir poemas con nosotros, que la ciudad no te merece, que no están preparados para ti. Este segundo poema que les comparto guarda un poco esa esencia, guarda un poco esa idea de cómo la poesía también es, o si me lo permiten, también debería ser un espacio, digamos, para la denuncia social, un espacio para cuestionar ese orden establecido, y en ese caso de este poema, una idea muy bonita que nace, digamos, de la pregunta de qué pasaría si Cristo, qué pasaría si esa figura del Dios cristiano viniera en este momento y viera este contexto, el contexto colombiano, así como el contexto latinoamericano y en muchas partes del mundo. Es un contexto marcado por la guerra, es un contexto marcado por la desigualdad social, es un contexto marcado por cuestiones muy alejadas incluso a esas mismas premisas o esas mismas enseñanzas del cristianismo. Entonces a mí me parece muy interesante cuestionar esas diferentes voces o cuestionar esas diferentes posturas que incluso se pueden esconder en esa figura de Cristo o esconder en esas figuras de esas iglesias, en la institución de la iglesia, para hacer cosas que irían en contra del pensamiento tan revolucionario y tan profundamente libertario, si me lo permiten, de Cristo y de esas enseñanzas de Cristo. Entonces, con esos 2 poemas que quise compartir, pueden conocer un poco más de mi poesía. Termino esta intervención contándoles un poco más de lo que viene en mi obra. Les cuento que he estado explorando la novela. De hecho ya está terminada de mi parte, ya finalicé la escritura como tal de mi primera novela. En este momento me encuentro haciendo el proceso de cotizar algunas editoriales, haciendo el proceso en la espera mejor de la escritura del prólogo, que lo está haciendo un gran amigo, un gran profesor docente de la Universidad Nacional de Colombia, que se llama Jaime Pineda. Y bueno, he estado como ya buscando esas posibilidades de publicación, porque este libro en particular, se me olvidaba mencionar eso, es un libro autogestionado, es decir, no salió por ninguna editorial, sino que lo hice de manera independiente, lo hice de manera autogestionada. Pero la novela sí quiero que salga, digamos, como por alguna editorial y que tenga un poco más de difusión en otros espacios, aunque también debo decirlo, este libro Entre Caminos y Voces me ha abierto espacios muy bonitos como este, por ejemplo, y me parece que es una manera muy bonita de difundir la palabra, de compartir la palabra, de difundir esas reflexiones. De nuevo, muchísimas gracias al Festival Internacional de Poesía Letra Lúdica. Mi nombre es Leonardo Ramírez Martínez y estaré atento a cualquier comentario para conversar. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Hola a todos. Aquí presento la maqueta de exteriores de mi libro, terminada y aprobada. Ahora mismo se encuentra en proceso de impresión y saldrá a luz a principios de marzo del 2022. Lo que hasta hace unos meses era una quimera se convierte en un sueño cumplido. Siempre fue mi intención publicar una antología de poemas emanados de mis vivencias, atrapados por los sueños de un hombre solo y que a la altura de la tercera edad se reencuentra con el amor, con la única pretensión que no quedaran mis versos en la clandestinidad, darles presencia y ponerlos al alcance de todas las personas amantes de la poesía. Preguntado por mí, el título me lo ha sugerido el amigo Domingo Martínez Lúdico, quien me ha comentado, y cito: a mí en lo personal, muy personal, me parece que un poema es una forma de perpetuar un instante,
una circunstancia o una experiencia que uno resume llamando sentimientos. Fin de la cita. De eso va el libro, de sentimientos. Es todo un amasijo de emociones vestidas con versos que cantan al amor y a la vida en todas sus aristas y con las que aspiro que el lector pueda sentirse identificado. Voy a leerles el poema de presentación y 2 poemas del contenido del libro. Mis versos. Todos los sentimientos que brotan de mi alma encarrilaron un tren de tímidos poemas. Hoy los leo y edito, los abrazo con calma. Ellos calan mis sueños y todos mis esquemas. Mis versos han brotado por amor inspirados, o quizás se iluminan en la triste añoranza de muros de recuerdos y nostalgias anclados sobre un amor distante sin trazas de mudanza. Mis poemas son partos de mi ego soñador, los hijos concebidos entre soplos y jadeos, intuidos en mi mente cual brotes de jazmín, preñando mi vida de ilusiones y de amor en locos amaneceres, días de ajetreos y fecundas auroras de colores sin fin. Un soneto alejandrino que lo he puesto, como antes dije, como presentación del libro. Hace 7 años falleció mi madre y completamente solo en aquella cripta de velatorio nació este soneto. En la cripta del sigilo. En la lúgubre cripta del sigilo yace la madre de mi amor dormida, y en mi pecho está sangrando la herida al ver romperse aquella rama en vilo. Ya mustia la flor de fértil pistilo, que solo vive para dar la vida, hasta del mismo Dios fuiste escogida para guiar mi alma en un mundo tranquilo. Mírame, oh madre, en aquella extrema hora, cuando a las sombras de mi noche oscura ascienda ya con indeciso paso. Quiero que el sol que iluminó mi aurora sea el mismo que con su llama pura languidezca las tinieblas de mi ocaso. Me quedaba un nieto en Cuba que migra acá con planes inmediatos de traer a su esposa, y a poco de estar aquí en España, el estado de alarma y el confinamiento. De ahí estos versos libres: se ha torcido la vida. Se tuerce la vida, no era como ahora. Desperdigadas palomas, dispersas hojas, no estamos cerca, ni juntos, ni abrazados. Partí sereno, radiante, sonriente, optimista, y el halo del tiempo, dramático y oscuro, ensombrece mi frente, apaga mi risa. Duele que te quedes, duele que me vaya, duele este silencio que con tanto ruido inunda mis sentidos por mucho que lo calle. Sentado mirando al mar, todo me lleva a ti, los barcos que navegan, las luces, las gaviotas y la luna llena que en sus ondas riela. A veces te mando besos en esos buques grandes que surcan los mares hacia tierras lejanas. Estás tú tan distante y en mis manos cadenas. La esperanza es ahora el motor de la marcha, es el navío sobre la mar, es el camino palpitante, mi sueño, mi despertar, mi prisa, mi espera. Y tú, mi amor, mi pasión, mi tiempo, mi lejanía, mi confianza, mi ilusión, dueña de un corazón listo a pesar de todo para destorcer la vida. Muchas gracias.